y hoy les vamos a entregar material, solamente que hoy traje solamente 10 juegos de copias. Así que por matrimonio, los que vengan en pareja, les vamos a regalar uno y después les entregamos uno más la próxima semana para alcanzar. Hermano Rolando, mira, están ahí en la banca al frente, si puedes proporcionarles uno por matrimonio, y a los que vengan de forma individual, pues de forma individual, o los que vienen en pareja, en pareja. Una de las cosas que tenemos que estar conscientes es que la felicidad no depende de las cosas que vivimos en nuestro entorno. La felicidad depende de lo que está en nuestro interior. Aunque nuestro entorno esté lleno de situaciones favorables, puede ser motivos de felicidad temporal, momentánea, pero cuando no son favorables, esa felicidad momentánea se convierte en tristeza o en angustia. Por eso la felicidad no estriba en las condiciones o circunstancias en las que nos encontramos o enfrentamos. La felicidad o verdadera felicidad depende de nuestra confianza en Dios. Así que confiar en Dios implica el que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador. Hermano Rolando, no sé, a lo mejor le estás entregando ahorita ya el material de la semana pasada. ¿Qué dice ahí? Sí, ¿verdad? Primero Dios. Muy bien, si alguien no tiene el de la semana pasada, le puedes entregar a los que no tienen, pero repárteles para que puedan tener. Entonces mencionaba que la felicidad depende de lo que está en nuestro corazón, que es nuestro Dios. Y si hay una de las cosas que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestro interior es felicidad. Pero insisto, esa felicidad depende de nuestra confianza en Dios. Así que esta mañana vamos a tratar de compartir esta continuidad, esta serie de temas que tienen que ver con principios del reino para ser feliz. Y el tema de hoy va a ser lo mejor es de Dios. Lo mejor es de Dios. La semana pasada fue primero Dios. Y los que tienen su material de la semana pasada van a recordar que estuvimos viendo la importancia de darle al Señor el primer lugar en nuestra vida, en todas las áreas, y que Dios debe de ocupar el primer lugar en todo. Uno de los principios que vimos la semana pasada fue el principio del primogénito, basado en Éxodo 13:1, donde Dios menciona que debe de consagrarse todo primogénito, y dice el Señor, mío es. Todo primogénito, lo primero, lo que es nacido, es de Dios, mío es, le pertenece a Dios. Así que lo primero le pertenece a Dios, primero Dios. Pero también vimos la semana pasada en Éxodo 23:19 el segundo principio, que tenía que ver con el principio de los primeros frutos, y hablamos de las primicias. De todos los frutos o de los primeros frutos los debemos de traer a la casa de Jehová nuestro Dios. Así que hablábamos de darle una prioridad a Dios al momento de que Él nos bendice. Lo primero es para Dios. Y vimos la historia de Josué cuando fue y conquistó la primera ciudad de Jericó, una ciudad muy cerrada, amurallada, imposible de penetrar, imposible de vencer, pero él confió en Dios diciendo, vayamos y tomemos y poseamos esa tierra que el Señor ya nos entregó. La confianza, la fe en Dios fue determinante para que ellos pudieran vencer un pueblo que era invicto, un pueblo que no lo habían vencido, que era impenetrable en su fortaleza. Pero Dios les dio las instrucciones específicas. Escuche bien, Dios les dio las instrucciones específicas y ellos obedecieron a la voz del Señor. Y en esa obediencia, en el momento que ellos actuaron de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos vieron cómo esos muros impenetrables fueron derribados y Dios pudo darles la victoria sobre esa ciudad de Jericó. También recordamos que Dios dijo que todo lo que se tomara de esa ciudad le pertenecía al Señor. Era la primera ciudad y dijimos que lo primero era para Dios. Lo primero le pertenece a Dios. Aunque había que conquistar más ciudades y más pueblos para poder tener la tierra de Canaán
como una posesión. En este caso ellos tenían que conquistar primero Jericó y era una motivación el poder vencer a una de las ciudades más grandes y más poderosas que existía en aquel entonces. Cuando ellos vencen, claro que hay una felicidad, hay una alegría, pero hubo un hombre que hizo algo que Dios había establecido que no hicieran, Acán, y se conoce como el pecado de Acán, y lo vimos también ahí en Éxodo 7:20, donde él tomó una porción de lo que le pertenecía a Dios, que era parte del botín de la ciudad de Jericó, y al tomarlo Dios, hubo una molestia de parte de Dios al que hizo eso, porque no obedeció a lo que Dios había establecido, dándole el primer lugar a Dios, y lo tomó, dice la Escritura, y lo guardó, lo escondió. Al final de cuentas sabemos la historia de este hombre que murió y cómo Dios enseñó al pueblo de Israel que era importante el que le dieran el primer lugar a él, sobre todo cuando era lo que le pertenece a Dios. Recuerde, lo que le pertenece a Dios. Y terminamos hablando con Malaquías capítulo 3, verso 7, donde hablábamos un poco acerca de cómo, así como Acán había sustraído lo que le pertenecía a Dios, también Malaquías 3:7 menciona cómo el pueblo de Israel había estado robando a Dios, tomando lo que le pertenecía a Dios. Hasta ahí concluimos y hoy vamos a darle seguimiento a este segundo tema, que es lo mejor es de Dios. Lo mejor es de Dios. Y vamos a iniciar en Génesis capítulo número 4, verso número 1. Y cuando hablamos que lo mejor es para Dios, tenemos que considerar nuevamente ir a los orígenes, ir al Génesis, ir a los principios, para poder establecer el respaldo bíblico desde el Génesis hasta nuestro tiempo. En el caso de Dios, la Biblia dice que Él no cambia, que Él no tiene variación. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Así que el conocer a Dios, sabemos que Dios es un Dios que no cambia, es un Dios que sigue cumpliendo lo que Él promete, pero también sigue esperando lo que Él ordenó que deberíamos de hacer. Y ahí en Génesis capítulo número 4, verso 1, lo primero y lo mejor, o lo que yo considero mejor, sería lo primero y lo mejor o lo que yo considero. Es muy diferente lo primero y lo mejor establecido por Dios, de acuerdo a la lección que vimos la semana pasada, a lo que yo considero que es mejor. Y ahí es donde entra el problema de que a veces consideramos nuestra opinión o nuestro pensamiento y consideramos que es mejor lo que yo estoy decidiendo, lo que yo estoy actuando, que lo que Dios está estableciendo. En este caso vemos la vida de dos hombres, hijos de Adán y Eva. Dice el verso número 1, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva. Está en la Nueva Traducción Viviente, lo quise poner en esta traducción porque usted ya lo ha leído mucho en la 60, pero en esta traducción lo puede entender un poco mejor. Y dice este pasaje, Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Algunos de sus cultivos. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. Las mejores partes de las primicias de las crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Y Dios le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Aquí vemos cómo Caín y Abel, los dos, tenían la oportunidad de ofrecerle algo al Señor. Dice la Escritura que los dos tuvieron la iniciativa de ofrecer algo al Señor. Primero fue, en este caso, Caín, y él dice que trajo algunos de los frutos de la tierra.
no dice que fue de los primeros ni de los mejores frutos, solamente algunos de los frutos. Él consideró, después que llegó el tiempo de la cosecha, que sembró, pasó el tiempo, la lluvia temprana, la lluvia tardía, y vino el tiempo de la cosecha. Él levantó la cosecha, llenó los graneros, y después de que llenó sus graneros dijo, bueno, voy a darle algo a mi Dios. Y fue y agarró algo de lo que tenía ya cosechado y lo presentó delante de Dios como una ofrenda. Pero Abel también decidió darle algo al Señor, pero él fue y vio que sus crías, las crías de sus ovejas, estaban ahí y había muchas crías, pero él fue y reconoció a las primeras crías, a las primicias, y no solamente a las primeras crías, sino a lo mejor de las primeras crías de esas ovejas. Él no solamente fue y escogió lo mejor, sino lo primero. Aquí le añadimos algo que la semana pasada no vimos. Dijimos lo primero es para Dios, pero aquí vemos que Abel dice lo primero y lo mejor es para mi Dios. Y él ofreció de las primicias de sus crías a Dios, y dice la Escritura que Dios vio con agrado a Abel y a lo que él ofreció, y no vio con agrado a Caín y lo que él ofreció. Tenemos que entender que lo que ofrecemos a Dios va a ser de agrado o de desagrado. La Biblia menciona que solamente en esa porción aparece, no aparece ninguna otra, donde dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que actuar en fe. Y la fe es aquello que sabemos que vamos a hacer y que no vemos los resultados, pero estamos confiando que van a ser buenas cosas. La fe siempre va a provocar el que Dios se ha movido para bendecirnos. Entonces, el Dios que bendice estará listo para derramar de sus bendiciones. Cuando no agradamos a Dios, las bendiciones no llegarán a nuestra vida, porque no estamos actuando de acuerdo al propósito o la voluntad de Dios. En el caso de Caín, dice la Escritura que su semblante cambió, estaba decaído, estaba triste, y como que no estaba conforme que la ofrenda que había presentado Abel hubiera sido agradable delante de Dios y la de él no. Y dice la Escritura que Dios le pregunta, ¿por qué estás en esa condición? Él sabía que lo que había ofrecido a Dios no era ni lo primero ni era lo mejor. Caín sabía que no estaba haciendo lo mejor para Dios. Estaba ofreciendo algo a Dios, pero no estaba ofreciendo ni lo primero ni lo mejor. Pero Abel estaba consciente que Dios merecía lo primero y lo mejor. Por eso cuando le pregunta por qué estás así en esa condición, Dios le dice estas palabras, y lo voy a repetir, verso número 7. Serás aceptado si haces lo correcto. Caín, fuiste rechazado tú y tu ofrenda, pero serás aceptado, Caín. Le está diciendo a Caín, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte. Le está diciendo Dios, Caín, tu corazón fue dominado por el pecado. Estaba a la puerta y tú decidiste entre darme una ofrenda o escoger de lo mejor y de las primicias de tus frutos para ofrecerlo. Pero no lo hiciste de esa manera. Y el pecado está al acecho. Si tú haces lo correcto, entonces vas a ser aceptado, pero si no lo haces, vas a ser rechazado. Por tanto, le dice, tú tienes que aprender a dominarlo y a ser su amo. En otras palabras, tú no puedes dejar que el pecado te domine. Y el pecado, vamos al antecedente. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Desobediencia. Dios estableció algo y ellos no hicieron lo que Dios les pidió, y eso no agradó a Dios, y hubo una separación entre Dios y ellos. Caín tenía que aprender. Usted sabe la historia después, como Caín, ya con su incomodidad, inconformidad, fue y mató a su hermano. Así que el
problema entre dar lo mejor y dar lo que yo pienso que es lo mejor va a determinar la bendición de Dios sobre nuestra vida. El problema es problema cuando yo no reconozco que he estado haciendo lo incorrecto. Es un problema. El problema deja de ser problema cuando yo reconozco y aprendo a dominar ese sentimiento que me dice que yo le puedo dar a Dios lo que yo creo que es mejor, sin dejar de darle al Señor lo que yo creo y dice Dios que debe de ser lo mejor para Él. Vaya conmigo ahí a su material y vamos a ver en Génesis capítulo 22, verso 1, hablando de lo primero y lo mejor, que es cuestión más de obediencia y temor a Dios. Porque desde el principio de la creación, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, los creó y Él solamente les pidió que lo obedecieran. Les dijo, todo este tipo de bendiciones alrededor de ustedes está para que lo disfruten, para que sean felices. Adán y Eva, sean felices, disfruten de todo, pero aquello no lo toquen, porque el día que lo toquen, morirán. Morirán. Así que la desobediencia traía muerte. En el caso consecuente hasta el día de hoy, la desobediencia sigue trayendo muerte. La obediencia trae vida. Jesucristo dice en la Escritura que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y gracias a esa obediencia Él nos pudo dar vida y tenemos vida. Una vida abundante. Y cuando digo vida abundante, estoy hablando de que podemos tener una vida aquí plena para ser felices, pero también tendremos una vida eterna para estar felizmente siempre con el Señor. Pero tenemos que aprender a ser felices aquí en la tierra, no dependiendo de las circunstancias que nos rodean, insisto, sino de lo que está en nuestro corazón y nos da la convicción de ser felices y ser dichosos. Dice la Escritura en Génesis 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Usted recuerda la historia de Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios habla a Abraham y le dice, dame a tu único hijo. No solamente está Dios diciéndole o recordándole, todo primogénito es mío, me pertenece. Y cuando le dice a Abraham, dame a tu hijo, Dios le está pidiendo lo que le pertenece a Dios. En realidad Abraham tenía que entregarle a Dios lo que es de Dios. Y Abraham no rehusó en entregar a su hijo a Dios. Cuando Dios se lo pidió, inmediatamente él juntó a sus siervos y preparó todo para ir al monte y poder ofrecer el sacrificio que Dios le estaba pidiendo, que era su único hijo. Y me imagino que los que somos padres sabemos lo importante que es un hijo y que daríamos todo por un hijo, pero en este caso Abraham está diciendo, Señor, heme aquí. En otras palabras, lo que tú digas, eso haré, no lo que yo diga. Yo puedo decir, no, Señor, ¿por qué tanto que esperé, tantos años esperando la promesa para que tú me la pidas y me lo quites ahorita? No, solamente Dios le está diciendo, Abraham, yo te di un hijo, cumplí mi promesa, pero es mío. Y sobre todo no solamente porque es el primogénito, tu único hijo, sino es el varón, y es varón, y todo varón me pertenece. Así que dice la Escritura, y Abraham se levantó, verso número 3, muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos donde iba a ser el sacrificio. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Verso 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La fe de Abraham. Si usted recuerda y va al pasaje de Génesis 22:1, dice la Escritura que probó Dios a Abraham. Otra versión dice
y Dios probó la fe de Abraham. Y Dios probó la fe de Abraham. El creer que Dios es el proveedor, el creer que Dios le va a sustentar. Dice este pasaje, continúa diciendo cuando le pregunta: ¿y dónde está el cordero? Verso 8. Y respondiendo Abraham, le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió nuevamente: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hasta ahí yo quisiera llevarte a la reflexión. Dios probó a Abraham en su fe y le pidió lo que él recibió por fe, que fue su hijo, la promesa. Y cuando Dios le pide a su único hijo, él no rehúsa en entregárselo al Señor y estaba muy decidido. Dice la escritura que él, cuando estaba a punto de degollar a su hijo, entonces vino esa palabra de parte del Señor. Le dijo: detente, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Esto de el darle al Señor lo mejor tiene que ver con temor a Dios y con obediencia a Dios. No basta solamente con la obediencia, sino con un temor a Dios. Y hablo de un temor reverente. El temor de Abraham era que Dios era para él el Dios todopoderoso, el cual no había nada imposible para él, y sabía que si Dios le daba algo y se lo pedía, entonces él tenía que actuar en obediencia, porque sabía que si Dios le pedía algo, Dios lo iba a bendecir. Esa era la fe de Abraham. Fue probada su fe, y al ser probada su fe y que Dios reconoce que él era un hombre que temía a Dios, al no rehusar entregarle lo que Dios le estaba pidiendo, lo que le pertenece a Dios, que era el primogénito, que era su único hijo, entonces Dios no solamente le provee en ese momento de un cordero para el sacrificio, sino aparte de ello viene una recompensa a su fe, una recompensa de bendición. Todas las veces que nosotros le creamos a Dios en fe, va a haber una promesa de bendición. Dice el verso 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo, habló de parte de Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, le está diciendo: lo que acabas de hacer, yo juro por mí mismo que lo que has hecho ha impactado mi vida, porque es una acción de fe como yo esperaba. Por eso se le conoce a Abraham como el padre de la fe, o es considerado como amigo de Dios. Y le dice: de cierto, verso 17, de cierto te aseguro, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. No solamente le está diciendo: te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, sino que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hay una bendición para Abraham, para su descendencia y sobre sus enemigos. Esto tiene que ver cómo Dios actúa contra el enemigo que viene muchas veces a querer robarnos las bendiciones de Dios. Recordamos lo de Malaquías, un poco más lo vamos a ver. Vimos solamente el verso número 7, 8 y 9. Vamos a ver el 10, de cómo Dios, y más adelante, cómo Dios actúa contra el enemigo cuando nosotros somos obedientes, y Dios promete una bendición a nuestra vida. Dice este pasaje, verso 18: en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste a mi voz. La obediencia de Abraham a la voz de Dios trajo como consecuencia bendición. Esto no es cuestión solamente de dar lo primero y lo mejor. Tiene que ver con un temor y una obediencia a Dios, que fue lo que Abraham manifestó delante de Dios, y Dios le respondió proveyéndole, bendiciéndole. ¿Cuál cree que fue la actitud de Abraham al ver que Dios no solamente le provee para el sacrificio, y su hijo puede ver lo que en su momento su padre le declaró en fe, diciéndole, su hijo le preguntó: ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Todo está listo, papá. Y él dijo: Jehová proveerá, Jehová va a proveer. Y su hijo ve la provisión en el último momento. A veces nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios, sabiendo que en el último momento, cuando sentimos que no hay una respuesta o no hay una provisión, Dios proveerá. No dejes que tu fe decaiga cuando las circunstancias parecen que no hay nada que saque adelante lo que tú tienes que enfrentar. Siempre habrá una respuesta de Dios cuando te mantienes firme en la fe. Abraham fue considerado el padre de la fe, y su fe fue aprobada. ¿Por qué? Porque lo que él ofreció, más que a su hijo, más que un cordero que Dios proveyó, lo que él ofreció fue a sí mismo en obediencia y en temor a Dios. Cuando nosotros le damos al Señor lo primero, las primicias, lo mejor, no solamente es darle lo que Él nos da, o parte de lo que Él nos da, o lo que a Él le pertenece, sino Él espera que nosotros nos podamos presentar también delante de Él, ofreciendo esa ofrenda, dice la Escritura, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Y tenemos que hacerlo con el entendimiento. No podemos solamente venir y dar por dar. Tenemos que entender que esto es un principio divino, y que estos principios traen como consecuencia bendición, vida eterna. Y no solamente bendición y vida eterna, sino la felicidad que todo mundo anhela. Y cuando digo felicidad, es una palabra feliz, pero abarca prácticamente todas las áreas de nuestra vida, nuestra familia, feliz con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro trabajo, con nuestra escuela, feliz en el ministerio, feliz en todas las áreas. Y si Dios te da algo y después te lo quita, tienes que aprender a ser feliz. No vas a dejar de ser feliz por lo que un día Dios te dio y ahora te lo quitó. Dijo Job a su esposa: ¿acaso solamente vamos a ser felices, o solamente vamos a dar gracias cuando recibimos lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Tenemos que aprender a ser agradecidos y ser felices. Y la felicidad, insisto, no va a depender de lo que posees o dejas de poseer. La felicidad depende de lo que está en tu interior y que tú le puedes dar al Señor. Vaya conmigo, por favor, a Malaquías capítulo 3, verso 10, para darle un poquito de continuidad a lo que vimos la semana pasada. La bendición es vida abundante y feliz, y no muerte y tristeza. Cuando Dios promete bendecir a Abraham, le está diciendo: te voy a bendecir y va a ser una vida abundante para ti y tu descendencia, y van a ser felices, van a ser tierra deseable, van a ser dichosos. Dice la Escritura en Malaquías 3:10: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, ¿se acuerdan que Dios le dijo a Caín: si haces lo correcto, entonces serás aceptado? Si no has sido aceptado es porque no hiciste lo correcto. Y aquí dice: si lo hacen, si cumplimos con traerle al Señor lo que le pertenece, dice el Señor de los ejércitos celestiales: les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pruébenme, dice el Señor. Pónganme a prueba, sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite. Todas las naciones los llamarán felices, bendecidos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Cuando hablamos del diezmo,
no solamente estamos hablando de lo económico, estamos hablando de darle a Dios lo que le pertenece, lo primero y lo mejor. Y cuando hablamos del diezmo, no solamente estamos hablando de lo que recibimos o generamos económicamente, sino también estamos hablando de nuestra vida. El primer y mejor sacrificio que debemos de presentar a Dios somos nosotros mismos. De nada sirve traer nuestra ofrenda económica o nuestro diezmo económico si no presentamos nuestros cuerpos también como una ofrenda y como un sacrificio. Le pertenecemos a Dios y todos los días debemos de ofrecernos en sacrificio. Cuando estuvimos aquí cantando alabanzas junto con el grupo de alabanza, estamos ofreciendo sacrificios de alabanza. Cuando estás recibiendo la palabra, estás presentando tu cuerpo en un sacrificio, recibiendo la palabra del Señor para que en tu corazón esa palabra se encarne y tú puedas cumplir la voluntad y propósito de Dios. El estar en la casa del Señor es presentarte delante del Señor como un sacrificio que agrada a Dios. Si hay algo que agrada al Señor, es que entremos por sus puertas con acciones de gracias, y dice la Escritura, por sus atrios con alabanza. Desde el momento que entras, ya Dios empieza a agradarse. La actitud que tú tomas al cantarle, al recibir la palabra, al actuar en fe, todo eso es parte del sacrificio que Dios espera. Cuando hablamos la semana antepasada, si usted recuerda la parábola de los talentos, antes de comenzar con esta serie de estudios, mencionamos acerca del hombre que recibió 5 talentos, el que recibió 3, el que recibió 1, y dijimos que en varias ocasiones Dios dijo: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Cuando tú aprendes a ser fiel en lo poco, Dios te va a bendecir para que seas fiel en lo mucho, de tal manera que cuando estés en lo mucho, tú puedas seguir siendo fiel. Pero dice: el que es infiel en lo poco, también será infiel en lo mucho. Si en lo poco que recibes eres infiel, también cuando recibas mucho seguirás siendo infiel, porque tu actitud es una actitud que no tiene temor a Dios, que no está guiado bajo la obediencia a Dios, y mucho menos considerando a través de la fe que Dios será tu proveedor. En Levítico capítulo número 27, verso número 30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Estoy hablando que para Dios el darle lo que a Él le pertenece es dedicárselo al Señor, dedicarle a Dios nuestro tiempo. Él nos da 24 horas del día, 2 horas 40 minutos, debemos de dedicarle a nuestro Señor. De todo lo que Él nos da en la vida, debemos de darle al Señor, porque le pertenecemos a Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. La Biblia dice que Él nos compró a un precio de sangre, y que antes nosotros vivíamos como queríamos y hacíamos lo que nosotros decidíamos, pero ahora ya no vivimos como nosotros queremos, ni vivimos como nosotros decidimos, sino tratamos de vivir una vida agradando a Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, y dentro de ello es aprendiendo a tener temor de Dios, a obedecerlo y a darle a Él lo que le pertenece. Si yo soy su hijo, yo le pertenezco a Él. Yo, y todo lo que yo genero es porque de lo recibido de su mano yo puedo darle. Separado de Dios yo no podría hacer nada. Así que cuando recibimos una bendición, tenemos que reconocer que es Dios quien nos da esa bendición, que es Dios quien nos da esa promesa de bendición que un día Él dijo, si nosotros le obedecíamos y teníamos temor a Él. Así que el darle al Señor implica el poder consagrar, el poder dedicar a Dios. Hoy tenemos que dedicarnos al Señor. Somos cosa dedicada al Señor para servirle. Pablo lo decía, parafraseándolo en su lenguaje: ya no vivo yo para hacer lo que yo quiero. Ahora Cristo vive en mí para hacer lo que Él quiere. Y lo que yo vivo ahora en este cuerpo, lo vivo tratando de vivir de acuerdo a lo que el Señor me ha enseñado que debo de hacer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo.
Y estoy hablando de una nueva criatura, un nuevo nacimiento, un nuevo ser ahora en Cristo Jesús. Y ese ser debe de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo vive en nosotros, habrá un espíritu de obediencia, habrá un espíritu de temor, habrá un espíritu de hacer la voluntad del Señor. Si Cristo no habita en nosotros, habrá un espíritu de desobediencia, un espíritu sin temor a Dios, un espíritu de seguir haciendo lo que antes hacíamos. Dice la Escritura, si vas conmigo a 1 Corintios 16:1, esto lo dice la Escritura y lo dice el apóstol Pablo, y no se enoje conmigo ni se vaya a enojar con nadie. El venir a la casa de Dios el domingo es algo que el apóstol Pablo estableció en las primeras iglesias para que no solamente se congregaran, sino también poder traerle al Señor lo que le pertenece al Señor. Dice 1 Corintios 16:1, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que le di a las iglesias de Galacia. El mismo procedimiento que le di a las iglesias de Galacia. ¿Y cuál fue el procedimiento acerca del dinero que se juntaba en Jerusalén? Dice la Escritura: el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Esto es un error del Señor, y posteriormente lo demás utilizarlo para las diferentes situaciones que tú tienes que cubrir en tu vida o en tus necesidades personales o familiares. Pero tienes que apartar para el Señor, para que el día domingo, el primer día de la semana, puedan traerlo y dedicarlo y consagrarlo al Señor. No trates de juntarlo y de reunirlo todo de golpe, porque es más difícil. Ha habido testimonios de personas que dicen: pues yo lo junté y después ya se le hizo tan difícil que ya no pudo darlo. Y ya no va a ser el diezmo ni el darle al Señor lo primero ni lo mejor, sino lo está dejando para el último. Si yo tuviera aquí 10 billetes de 100 pesos, 10 billetes de 100 pesos que Dios me bendijo esta semana, ¿cuál creen que de los 10 billetes sería el diezmo? ¿El primero, el del medio o el último? El primero. Ese sería el diezmo. Bueno, puede ser el último y puede ser el del medio. El que usted tome, cualquiera de los 10, si toma el de aquí o el de aquí o el de aquí, pero usted lo toma y lo aparta para el Señor, usted está tomando lo primero, lo mejor, en obediencia y en temor a Dios. Y los otros 9, Dios promete bendecirlo, promete multiplicarle, promete proveerle, y en verdad Dios bendice. Así que imaginemos cuando uno recibe la bendición de parte del Señor, el fruto de nuestro trabajo, que gracias a Él podemos trabajar, y recibimos esa bendición. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo felicito a las personas que por años lo han hecho así, que reciben su provisión económica y lo primero que hacen al sacar del sobre es lo del Señor y lo apartan. Y lo demás se queda en el sobre, ahora sí, para pagar todo lo demás, cubrir necesidades, mandado, lo que sea. Pero esto no se toca. Esto es de Dios, le pertenece a Dios. Es lo primero y lo mejor. Si yo no lo hago de esa manera y yo empiezo y tomo el sobre y empiezo a gastar y a comprar y a pagar, entonces al final, si me sobra, aparto lo del Señor y lo traigo a la casa del Señor, ya no le estoy dando al Señor lo primero ni lo mejor. Le estoy dando tal vez lo último y no el primer lugar a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Se le tiene más temor al usar primero para pagar agua y drenaje? Porque nos pueden cortar el agua. ¿Se le tiene más temor a pagar a la Comisión Federal de Electricidad? Porque nos pueden cortar la luz. O a la compañía de internet, porque ¿qué va a pasar si nos quedamos sin internet? Incomunicados. Y es una prioridad pagar el internet. O Coppel, que la mayoría tiene algo que le debe a Coppel.
Usar primero antes de separarlo de Dios ya no es primero Dios. Ya no es primero Dios. Pagar todo y si me sobra le daré a Dios es dejar al último a Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo ofreces a Dios lo que le pertenece a Dios? ¿Lo haces inmediatamente separando, guardándolo para traerlo el domingo y entregárselo al Señor? ¿O empiezas a cubrir todos tus gastos y al último separas lo del Señor? Cuando tú separas lo del Señor, en ese momento tu 90% empieza a ser bendecido por Dios. Y todo lo que tú vas a gastar, Dios va a multiplicarlo. Dios va a proveer para que todo lo demás sea cubierto. Si tú haces esto primero. Si tú no haces esto primero, entonces estás gastando y por ahí el devorador está actuando. Recuerda que una de las promesas de Dios es que Abraham fue que él pondría a sus generaciones y no solamente las bendeciría, sino estarían sobre sus enemigos. Y una de las cosas que dice Malaquías es que Dios va a reprender al devorador de nuestra vida, el enemigo. Devorador es el que viene y quiere robarnos lo que Dios nos ha dado para que no nos rinda y no sea algo que fructifique. Dice este pasaje, si vas conmigo nuevamente a Malaquías, capítulo número 3. ¿Alguien me puede leer? Verso número 11. En la versión 60 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Reprenderé por vosotros al devorador. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando el enemigo viene a querer devorar lo que Dios nos bendijo, Él lo reprende y no permite que lo que Él nos dio sea arrebatado por el enemigo. En otras palabras, yo ya no soy esclavo del temor, soy libre por el amor de Dios. En realidad yo puedo dar con liberalidad porque sé que Dios es mi proveedor, Jehová Jireh. Y no soy esclavo del temor diciendo es que si no me alcanza y es que si no puedo cubrir esto, no tengas miedo. La fe te da seguridad, la incredulidad te da miedo. Y Dios echa fuera ese temor a través de su amor. Y entra un temor a Dios por amor, un temor reverente. No es un miedo, es un temor reverente a creerle a Dios y a saber que Dios va a cumplir sus promesas. Dice en Éxodo 13:14, va a llegar el momento en que nuestros hijos nos van a preguntar: papá, ¿y por qué tú haces eso? A veces hasta la esposa puede decir: oye viejo, es mucho, ¿cómo vas a dar tanto? Oye, o al revés: oye mujer, es demasiado, ¿cómo vas a dar tanto? Tenemos muchas necesidades. Pudiera ser. Pero aquí la Biblia habla del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, y Dios le dice: cuando tus hijos o tu hijo te pregunte ¿por qué haces esto? Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, lo que le pertenecía a Dios, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Una de las cosas que tenemos que recordar
y que Dios esperaba que el pueblo de Israel nunca olvidara era de dónde lo sacó. En realidad, Dios los metió al desierto para probar al pueblo de Israel, para ver si en verdad lo amaba, para que le sirviera en el desierto y le obedeciera. Y era probar para ver si en verdad lo amaba. No fuera que después, al introducirlo a la tierra de Canaán, se olvidaran de Dios, dejaran de amar a Dios y dijeran: con el poder de mi mano y de mi fuerza logramos conquistar esta tierra, y ya no rindieran a Dios el sacrificio que Él les demandó. Pero Él estableció de una manera muy clara: esto está establecido desde el principio hasta el día de hoy, de que en el tiempo antiguo el diezmo era un mandamiento, era una obligación. En el Nuevo Testamento Jesús no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Y en nuestro tiempo, después de la muerte y resurrección de Jesús, esto ya no es por obligación. Usted no le da a Dios lo mejor y lo primero por obligación, lo da por amor. Por el inmenso amor que Él nos mostró al dar a su Hijo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y recordarnos de dónde nos sacó, de la condición en la que nos encontraba. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Y por amor, por gratitud, yo le doy a Dios lo primero y lo mejor. Y si Dios espera algo de ti, antes de que tú le traigas tus ofrendas, tus diezmos o lo que le pertenece a Dios, tus primicias, Dios espera que le des tu corazón. Dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón. Y hoy Dios espera que le demos nuestro corazón en sacrificio. ¿Y qué es darle el corazón? Es dominar con la ayuda del Señor Jesús nuestro corazón, porque Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el Señor viene con su Espíritu Santo, nos da un poder de dominio para que, así como Dios le dijo a Caín que él sea amo sobre el pecado, que él domine el pecado, que en su corazón no permita que el pecado lo lleve a la desobediencia, sino que él pueda dominar con la ayuda de Dios y ser obediente, dándole al Señor lo mejor y lo primero. Y de esa manera ser aceptos, no solamente nosotros, hermanos, sino ser aceptos la ofrenda que le damos al Señor. Abel fue aceptado junto con lo que ofreció al Señor. Caín fue rechazado junto con lo que ofreció al Señor. Esto está aquí. Depende del temor y la obediencia a Dios. Y hablo de un temor reverente por amor a Dios. Hoy yo te invito esta mañana a que puedas entregarle tu corazón en sacrificio. Entregarle tu corazón es entregarle tu voluntad. Es decirle: Señor, heme aquí, como dijo Abraham. Heme aquí, ¿qué quieres que haga? Lo voy a hacer, Señor. Lo voy a hacer, Señor. Y cuando tú lo hagas, que vengas con la actitud de decir: Señor, sé que tú me vas a bendecir. Hay una promesa de bendición. Abrirás las ventanas de los cielos y derramarás una bendición tan grande que no tendrá un lugar suficiente para poder contener dicha bendición. ¿Quieres estar de pie un momento y decirle al Señor: Señor, aquí estoy? Yo no sé si podríamos cantar ese canto: ya no soy esclavo del temor. Antes éramos esclavos en Egipto, en el mundo, en el pecado, pero ahora somos libres, gracias a Dios y a su Hijo Jesús, y podemos darle al Señor lo mejor. Dios no espera lo último, Dios espera lo mejor de nosotros. Lo mejor del trigo te daré, lo mejor de mí te daré, porque Dios quiere agradarse al ver que tú le das de corazón lo primero y lo mejor. Y si tú quieres venir a este altar y decirle: Señor, aquí estoy, hoy aquí está mi corazón. Hoy yo quiero, Señor, no solamente darte mi corazón, sino también, Señor, empezar a agradarte dándote lo primero y lo mejor
en temor y obediencia a ti, Señor. Padre, yo te doy gracias porque esta mañana tú nos permites